Buenos días, ¿cómo estás, Byron? Buenos días a los televidentes. Bueno, una ardua tarea tiene el gobierno para poder cumplir con sus tareas el 2022. ¿Esta proforma presupuestaria en los términos que ha sido presentada es coherente, es sustentable? Pues, es una proforma que todavía no toma en consideración los proyectos legales que ha enviado y enviará el Ejecutivo en los próximos meses. Entonces, en cierta manera, para la realidad actual, los cambios legales que se vienen en temas tributarios, laborales y de inversiones, es lo que es, ¿no? Es una buena proforma dentro con esa restricción, pero no creo que va a ser realmente lo que ocurre el próximo año. Ahora, las reformas tributarias son bastante ambiciosas, pero lamentablemente ahí le pegan a la parte política, porque hemos visto que hay bancadas que no impuestos, y pues aquí hay algunos, hay que decirlo. El del patrimonio y el de la contribución a las empresas y sociedades que han tenido buenos rendimientos en el 2020. ¿Qué podemos analizar de bueno de esta propuesta al margen de las consideraciones políticas? Si me permites, yo agregaría también la reducción de las excepciones. Exactamente. Es otro factor más a considerar, más allá de solo los impuestos patrimoniales. A ver, una de las cuestiones que es importante en Ecuador recalcar es que todo esto es un producto de 10 años de déficits fiscales. Entonces estamos llegando a ese punto en que es cada vez más difícil conseguir suficiente endeudamiento para poder pagar a los deudores, seguir financiando para los proyectos. Ya mismo 5 años estaremos hablando de una cantidad bastante grande de necesidad de financiamiento, y estamos recurriendo en estos momentos a los multilaterales. Los multilaterales, principalmente el Fondo Monetario, nos dicen: ustedes tienen que implementar los ingresos tributarios para poder tener más o menos su capacidad de repago. Ya también se habla del próximo año salir al mercado de capitales, pero eso va a depender mucho del riesgo país, y eso va a ir de la mano de todos estos proyectos económicos, que tan atractivo se vuelve Ecuador por los próximos años. En las partes hay cosas interesantes. Uno de los primeros es reducir el impuesto del 2% de las microempresas. Me parece que eso es extremadamente necesario. Hay otros temas que tienes que adaptar. Por ejemplo, disculpen, el problema de que en las excepciones, en la reducción de las excepciones, yo creo que se tiene que considerar mucho el tema salud y educación. Los hogares en Ecuador, especialmente la clase media, a veces conviven los suegros o los padres en la misma casa con los hijos, y han incurrido gastos muy fuertes o están por gastos muy fuertes. Por ejemplo, el tema del COVID, aunque haya sanado del COVID, a veces quedan consecuencias de mediano o largo plazo, y estas personas acumulan deudas médicas, ¿no? La medicina de Ecuador es bastante cara realmente para los ingresos en el país. Entonces ahí tiene que haber un poco de acomodo. La educación lo mismo. No es lo mismo un hogar de un hombre soltero sin hijos que gane, con una señora que gane $2,000, a un padre de familia de 40 y pico de años que gane $2,000 y tenga 2, 3 hijos yendo a colegios privados. Entonces ahí creo que existen unos ajustes. En términos generales, es muy difícil que el proyecto como entre es como salga de la Asamblea, ¿no? Va a haber muchísimas modificaciones. Vamos ahí a ver realmente exactamente con qué estaríamos lidiando, ¿no? Pero en principio de progresividad, quizás hay un tema de empezar a cobrarle a las personas cuando ganan $2,000, que podría ser debatible, porque bueno, dije anteriormente, depende, no es lo mismo la persona joven que recién empieza que un hogar adulto con muchos más hijos. Y luego tienes el tema también de que hay un gran volumen de ingresos que no son trabajos formales, que es mucho más difícil ver la parte tributaria, cuánto es exactamente. Y ahí se necesita un impulso mayor del SRI para formalizar esos negocios, hacer que la gente formalice sus ingresos vía facturas, ¿no? En vez de desincentivar a la gente a no usar facturas, que es parte de lo que probablemente pueda pasar si empiezas a reducir menos y quitas esta cultura que ya existe en el país, de andar pidiendo facturas, dando facturas, etcétera, que te permite tener un récord histórico de las transacciones y poder decir: mire, esto es lo que yo gasto, esto es lo que termino pagando a terceros. Esa es una de las partes que todavía no me queda clara, que deberían mejorarla, porque como está, me parece que va a incentivar mucho a que la gente salga de la formalización. Sí, sobre todo en el cuadro que me ha compartido, se ve, por ejemplo, que a partir de 2.500
quien pagaba más o menos $70 podría llegar a pagar $1.200. Y es ahí donde efectivamente muchas bancadas, no solamente las de oposición como el correísmo o el socialcristianismo, dicen que eso sí golpea a la clase media. Entonces lo más probable es que la Comisión de Régimen Tributario eleve esto a unos $3.000, $4.000, porque dicen ellos que desde su lógica política la clase media está no gana más de 3.000, al contrario, de 2.000 para abajo. Entonces eso va a afectar a las metas macroeconómicas de crecimiento de recaudación hipotéticas que tiene el gobierno, que eran más o menos 1.800 o 1.500 millones de dólares en los 2 años siguientes, el 2022 y el 2023. ¿Cómo podría ajustar el gobierno? Me imagino que puede tener un plan B. ¿Cuál podría ser ese? A ver, el gobierno, primero dividamos al país, ¿no? Para el público. Hay más o menos 4,5 millones de hogares en Ecuador. La mitad son hogares pobres. De ahí tienes la clase media o clase sándwich, que la sé llamar yo, que básicamente es la que mantiene la mayor parte del consumo, porque la clase media alta, rica en el país, es bastante pequeña. Entonces esta es la clase que hace mayor de las compras, compran hogares nuevos, compran muebles, mandan a los hijos, también tienen un aspecto aspiracional. Entonces aquí el plan B debería estar más enfocado en, por ejemplo, hay 3.500 millones de dólares de gastos de gobierno, lo que es viajes, viáticos, que ya pasamos una etapa de que nos dimos cuenta que el Internet nos permite trabajar a la distancia. Quizás aquello debería recortarse, podría haber posibilidades de recortar unos 400 millones allí, ¿no? Porque también tenemos que recordar que esta misma clase media va a recibir un impacto de los nuevos costos de productos que vienen del exterior, ¿no? De las importaciones. O sea, tú ves los incrementos que hay en productos que tienen cobre, hierro, aluminio, o productos básicos como el trigo, maíz. Todos estos son precios que vienen transferidos del exterior hacia el Ecuador, producto de incrementos que no han ocurrido en Ecuador, sino que están ocurriendo afuera. Por ejemplo, el trigo, nosotros somos demandantes grandes porque consumimos mucho, pero producimos poco. Y allí es donde la clase media va a tener un impacto, porque estos precios se ajustarán a futuro. Mira el tema, por ejemplo, de los peajes. Entonces tú tienes que empezar yo creo, en el plan B tú tienes que empezar a pensar más en la primera parte de la clase media, ¿no? La parte baja de la clase media, que son los que ganan de 2.000 a 3.000 y tienen familia. Y cómo tú te aseguras que ese hecho que ellos tienen familia, niños estudiando, a lo mejor tienen familiares mayores viviendo con ellos, es tomado en consideración dentro del impuesto que ellos van a pagar. Porque no es lo mismo, o sea, lastimosamente estas cosas son así, ¿no? La cuenta es muy grande, habrá que pagarla, pero el gobierno tiene primero que enfocarse también en reducción de gastos del gobierno y segundo en reducir el impacto a la clase media, ¿no? Que es la que en este momento va a tener ese otro embate, el embate que viene por el alza de los aceites, o sea, todo eso en algún momento va a ser trasladado al consumidor. José, ya el tema del consumidor, a propósito, se está incrementando muchísimo los valores de las importaciones, también de las exportaciones por el flete. Ahora hay una demanda terrible de los famosos contenedores y esto pues encarece directamente cuando hay, porque también no hay fletes, porque no hay disponibilidad de contenedores. Esto le afecta directamente al consumo a fin de año, que es cuando más se debería incrementar. Pero además de eso, el petróleo sigue imparable. Ahora el WTI, que es el crudo de referencia ecuatoriano, está en $81.59 para la venta en diciembre, o para la compra-venta de diciembre. Esto le impacta directamente a las arcas fiscales porque es más subsidios para el 2022, que creo están en 1.500 o 1.800 millones solo para subsidios de combustibles. ¿Le afecta efectivamente el incremento de precios a Ecuador? A ver, es que tienes que dividir dos costes, ¿no? El coste que es por el incremento de la inflación en China, que se traduce en mayor precio de las importaciones de China, por ejemplo, a Ecuador, el costo del flete, como exactamente lo mencionaste, la escasez mundial de contenedores, que todavía existe, este problema logístico probablemente tenga un año, el 2022 continúe, según expertos con los que he conversado. Eso va directo al costo al consumidor. Luego tienes ya los efectos que son de los nuevos costos de energía en Ecuador, que quizás sean menores, ¿no? Porque, por ejemplo, una tractomula en un flete, normalmente el gasto debería incrementarse por el incremento del diésel. Al actual, un 7% es incremento del diésel. Pero todo esto te va a afectar al consumidor, especialmente al de clase media.
especialmente al de la clase media, ¿no? Que es el que tiene capacidad y deseo de comprar cosas nuevas. Y eso ya es un tema de, por ejemplo, mejorar las cadenas logísticas, ampliar los acuerdos comerciales, para tratar de tener mayores acuerdos comerciales, tanto para que incrementen nuestras exportaciones como nuestras importaciones. Pero el problema logístico por lo menos va a continuar el 2022 por más del primer semestre. Ya se habla de empresas que van a sacar al mercado 40.000 contenedores, etcétera, en abril en Hong Kong para poder reducir este problema de la escasez también de contenedores. Pero esto es un problema global. Ahora, en el tema del petróleo, muchos analistas hablan de una continuación, hablan ya de precio del crudo de $100. Y yo soy un poco más cauteloso. El día martes la Agencia Internacional de Energía sacó sus pronósticos para el petróleo. Esta es una agencia básicamente de los importadores de petróleo. Y ellos estaban viendo, y en algo estaba de acuerdo el grupo de OPEC Plus, que es el grupo de la OPEC más Rusia, otros países productores de petróleo, básicamente el cartel dominante del petróleo en el mundo, que creían que ya para el próximo año ya habría una sobreoferta de petróleo. En este momento la demanda está por encima de la oferta, entonces el precio se ha incrementado. Entonces yo no estaría tan seguro que el crudo se va a mantener todo el año 2022 por encima de $80. Probablemente eso suceda hasta el tercer trimestre, ¿no? El tercer trimestre, cuarto trimestre, ya el precio volvería a un tema cercano a los $50, $60. Aquí el problema nuestro es que tenemos que incrementar producción. Seguimos con la producción muy baja para lo que era en años anteriores. Y eso afecta mucho los ingresos, porque claro, el subsidio se ha incrementado, se ha reducido, ¿no? Por los incrementos en las gasolinas, en el diésel, pero al mismo tiempo, por el precio del crudo al alza, se ha incrementado la expectativa de ese subsidio. También se ve la expectativa de incrementos de ingresos, pero no es algo que yo contaría para todo el año, ¿no? La Proforma debería tener siempre una reserva, porque el precio del crudo tiende a moverse muy rápidamente, ¿no? Se reacciona a muchas cosas positivas y negativas, pero no es algo con lo que tú puedes asegurar. Pero en el tema de impuestos, sí, para mí la preocupación es el efecto. Mira, por ejemplo, un caso que se va a venir es el tema de la discusión de los municipios con respecto al pago de la tasa por los buses. Que para muchas personas dirán 5 centavos no es gran cosa, sí, pero para empleados que están con el salario mínimo, que a veces tienen que tomar 3, 6 transportes diarios, y empieza a ser una cantidad interesante y una cantidad problemática desde el punto de vista político. Y esa es otra cuestión que se va a venir, o sea, eso es casi inevitable. Y eso viene con los impuestos. O sea, aquí el tema es la reducción de la calidad de vida de la clase sándwich, de la clase media. Porque la clase pobre siempre ha estado viviendo un poquito más al día a día. La clase media, que era mucho mayor antes, se ha reducido, es la que está ajustándose, y eso también causa un problema, ¿no? Porque a nadie le gusta reducir su estándar de vida. José, me gustaría cito para el tema del mercado internacional, porque vamos, que se impacta, y yo creo, y tú eres un experto, la crisis de los refugiados en la frontera europea entre Bielorrusia y Polonia ya tiene una amenaza energética, que es el cierre de las válvulas de los gasoductos que transportan el mayor gas, sobre todo que va de Rusia a Europa. Y eso dicen los expertos en temas energéticos, que va definitivamente a prender las alarmas y subir el incremento de muchas materias primas de la energía. ¿Piensas tú que efectivamente eso podría alterar también la geopolítica de la política energética para el 2022? Sí, o sea, el alza del crudo. El crudo empezó el año 2021 en alrededor de $50, ligeramente por debajo de $50, ya está a niveles de 80 y pico. Vamos a ver cómo se mantiene, especialmente cuando llegue el verano europeo. Pero las situaciones económicas se reflejan en situaciones migratorias. Recordemos que uno de los países que tiene más inmigrantes detenidos en la frontera de Estados Unidos, en la frontera de Guatemala, en medio mar, es Ecuador. O sea, ya ha llegado a un punto de estar cercanos a 100.000 personas que han estado detenidas en los últimos 18 meses para ser deportados. Entonces eso es una situación que se manifiesta. Bielorrusia es un país bastante pobre en esa zona de Europa del Este, y con los costos del gas elevados, estás hablando de quizás tener un invierno crudo en el que no puedes elevar la temperatura de tu hogar porque simplemente no lo puedes pagar.
complejo el tema, ojalá eso no impacte en la economía ecuatoriana, sobre todo en nuestra materia. No, o sea, a ver, te doy un dato donde impacta de lleno, la urea. El precio de la urea en Ecuador se ha casi doblado. Lo he visto. Y uno de los componentes para hacer urea es el gas. Es el gas, así es, así es. Ojalá que las autoridades ecuatorianas prendan las alertas y comiencen a trabajar en un plan B. José, toco contra el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Byron, a los televidentes.